Vida y enseñanzas de Jesús. Tema 3. La Divina Trinidad. La Divina Trinidad. La deidad consiste de 3 personas. La doctrina de la Trinidad es uno de los grandes fundamentos del cristianismo. Algunos han querido negar la divinidad de Cristo y otros han pensado que Jesús es el único Dios. Si esto fuera verdad, entonces debe haber habido un tiempo sin Dios en el universo, cuando Jesús murió en la cruz y quedó en la tumba hasta el 3er día. Pero la Biblia muestra que Dios siempre existió, pues escrito está: desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 90, verso 2. Lo que significa que desde la pasada eternidad y hasta en la futura eternidad, Él es Dios. ¿Posee Cristo los atributos de la divinidad? En Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Colosenses capítulo 2, verso 9. Nota: Pablo es muy explícito en afirmar que todas las facultades de la deidad en su plenitud se hallan en Cristo Jesús. Esos atributos incluyen la eternidad, la dignidad, la autoridad, la excelencia, el poder creador de los mundos, la energía para sostener y dirigir el universo, el amor en la redención del hombre, la presciencia para suplir todas las necesidades del hombre, como las de todas sus criaturas. Siendo que todos estos atributos se hallan en Cristo, se deduce que hay más de una persona en la deidad. ¿Cuántas personas distintas de la divinidad menciona la Biblia? Id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, verso 19. Nota: este texto menciona 3 nombres. Desde que el Padre y el Hijo son personas distintas, podemos razonablemente deducir que el Espíritu Santo es también una persona distinta. ¿Cuál es la relación de los miembros de la deidad? A. Dios el Padre es la cabeza del universo, incluyendo al Hijo de Dios. Jesús dijo: voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Juan capítulo 14, verso 28. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Primera de Corintios capítulo 11, verso 3. Jesucristo es el eterno y único Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16. Pero tú, Belén Efrata,
pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas capítulo 5, verso 2. ¿Cuál es la relación de los miembros de la deidad? C. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, que opera en armonía con el Padre y el Hijo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis capítulo 1, verso 2. Nota: para realizar el plan de salvación y para que el hombre pueda entender mejor las cuestiones en juegos, los miembros de la deidad han tomado ciertas posiciones. El Padre presenta el concepto de la deidad acerca del pecado y la salvación. El Hijo, habiéndose encarnado, expió el pecado con su muerte y representa al hombre ante la deidad. Siendo nuestro representante, nos ayuda a entender que Dios es nuestro Padre. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan capítulo 20, verso 17. Dios, el Espíritu Santo, aplica la salvación al corazón humano, convirtiéndolo y transformándolo. La salvación alcanzada por el Hijo es su vida sin pecado y en su muerte expiatoria. ¿Cuáles son algunas características de la deidad? Dios es A. Omnipotente. Apocalipsis capítulo 19, verso 6 y Job capítulo 11, verso 7. B. Omnipresente. Segunda de Crónicas capítulo 16, verso 9 y Zacarías capítulo 4, verso 10. C. Omnisciente. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 17, Job capítulo 24, verso 1 y capítulo 32, verso 8. D. Inmutable. Hebreos capítulo 6, verso 17. E. Eterno. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 17. Salmo capítulo 10, verso 16 y Daniel capítulo 7, verso 14. Así también Apocalipsis capítulo 11, verso 17. F. Amante. Primera de Juan capítulo 4, verso 8. G. Misericordioso. Éxodo capítulo 34, verso 6. H. Justo. Deuteronomio capítulo 32, verso 4 y Apocalipsis capítulo 15, verso 3. I. Recto. Esdras capítulo 9, verso 15 y Nehemías capítulo 9, versos
7 y 8. ¿Coexistía Cristo con el Padre desde la eternidad? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1, versos 1 al 3. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, verso 14. La tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, ¿es una persona? A. Es otra persona, porque es otro consolador. Juan capítulo 14, versos 16 y 17. B. Tiene rasgos de personalidad como: primero, mente, pues intercede. Romanos capítulo 8, verso 26. Segundo, voluntad, pues puede elegir. Primera de Corintios capítulo 12, verso 11. Tercero, puede ser entristecido. Efesios capítulo 4, verso 30. Cuarto, se le puede mentir. Hechos capítulo 5, versos 3 y 4. Y quinto, puede ser ofendido. Hebreos capítulo 10, verso 29. C. Está ligado a los otros miembros de la deidad en la fórmula bautismal y en la bendición apostólica. Mateo capítulo 28, verso 20 y segunda de Corintios capítulo 13, verso 14. ¿Cuál es la obra de cada miembro de la deidad dentro del plan de la salvación? A. La obra del Padre. Primero, dio a su Hijo. Juan capítulo 3, verso 16. Segundo, perdona el pecado. Miqueas capítulo 7, verso 18. B. La obra del Hijo. Primero, Cristo salva del pecado. Mateo capítulo 1, verso 21. Y segundo, intercede por nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versos 1 y 2. C. La obra del Espíritu Santo. Primero, inspira a los profetas. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 21. Segundo, convence a la gente de sus pecados. Juan capítulo 16, verso 8. Tercero, guía a la verdad. Juan capítulo 16, verso 13. Y cuarto, produce el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versos 3 al 8. Conclusión.
Los tres seres divinos de la deidad son uno en naturaleza, en carácter y en propósito. Sin embargo, Dios el Hijo se sometió voluntariamente al Padre para tomar la naturaleza humana. Expió nuestros pecados y es nuestro representante ante Dios. Cuando Dios nos dio a su Hijo, Juan 3:16, lo dio para siempre. La subordinación de nuestro divino Salvador será eterna. Primera de Corintios capítulo 15, versos 24 al 28. Aunque nuestra mente finita no puede comprender lo infinito, tenemos sin embargo suficiente información acerca de la deidad como para saber que ellos procuran salvarnos del pecado y asegurarnos un lugar en el reino de Dios. Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, verso 39.